De hecho, a ti fue uno de los primeros que te dio el COVID, ¿no? Tú me lo contagiaste antes de que llegara. ¿Cuál ha sido tu prueba más grande? Creo que la prueba más grande yo la tuve cuando nos casamos. Bueno, creo que lo que me inspiró como que a seguir adelante. Aparte de mí. Ajá. ¡Ey! Le va a partir el lémur ahí. Yo recuerdo que en ese momento se me apagó la fe y yo le dije al Señor, perdóname porque no tengo fe, pero aquí están unos hermanos que tienen fe. Y de repente apareció también la hermana Elizabeth con su melena. Antes de casarnos, él tenía un muy buen trabajo. Tenía muy buen Yo dinero. dije, este tiene dinero. De hecho, me recuerdo una vez estábamos mal económicamente, que yo solamente tenía $2.75 para meterle un poquito de gasolina al carro. Y yo me fui, le puse eso, me dio hasta vergüenza entrar al 7-Eleven y darle esos $2.75. ¿Cash lo tenías? Sí, cash. Ni en la tarjeta creo que estaba en negativo. Fue lo que yo le decía, hermano. Este Kevin es como de inspiración poquito porque... Poquito. Obviamente sabemos el trasfondo de Kevin, que él antes tenía su canal de YouTube y fracasó. Entonces, ¿Cómo ustedes ven su podcast de hoy hacia 3 años? hola, sean bienvenidos una vez más a Miranda Podcast. Es un privilegio estar nuevamente en un episodio más. Hoy tenemos unos invitados especiales, Edwin y Paola. Es un privilegio tenerlos aquí. Gracias Sí. por aceptar la invitación. Y vamos a dejar a nuestro Kevin que va a tener una introducción. Ok, bueno, yo les dije que cada guest que vamos a tener, cada invitado, vamos a tener una introducción no de ChatGPT, ¿ok? Entonces, el día de hoy nos acompañan Edwin García y su esposa Paola García, una pareja que ha podido vencer obstáculos desde que se conocieron hasta llegar a construir un matrimonio basado en fe y propósito. Edwin es un talentoso músico, un excelente guitarrista, un ejemplo de superación, y Paola es una mujer dedicada a Dios con un gran corazón para enseñar, trabajar con niños y seguir creciendo tanto en lo personal como en lo profesional. Juntos sirven en su comunidad y en su iglesia con pasión. Quédate aquí con nosotros porque esta conversación te va a inspirar. Con ustedes en el día de hoy, Edwin otra vez por segunda vez y Paola García. Un aplauso, por favor. Gracias, muchachos, por estar en este día, ¿ok? Gracias porque ya se dio. Edwin y yo tenemos una amistad desde hace 2018, hace 8 años. De hecho, él entró a la casa sin tocar y Paola le dijo, ¿qué estás haciendo? Pensé que me habían entrado los ladrones. Porque tenemos una bonita amistad y no es por las cámaras. Creo que podemos estar de acuerdo con eso. Vamos a hablar de muchas cosas. Es imposible hablar de mi testimonio sin hablar de Edwin. Y tampoco es imposible hablar de Edwin sin hablar de Paola. Entonces, el día de hoy tenemos un contenido muy bonito, muy hermoso. Vamos a ver, tenemos algunas preguntas, pero vamos a ver esto dónde nos lleva. Tenemos 1 hora, así que vamos a tratar de no perder el tiempo. Corazón, ¿quieres decir algo? No, bueno, gracias nuevamente por estar aquí. Para mí es un privilegio, es una pareja que es de mucho admirar, una pareja joven. ¿Cuántos años tienes tú? No sé si puedo decir eso. Ok. 29. Tengo 29. Pero sí, son una pareja joven que vemos que en el proceso, más que todo en su relación, o sea, cómo han llegado hasta lo que son hoy en día. Bueno, no sé si quiere que comience con una pregunta. Déjalos que saluden. Oh, Corazón, las ¿Cómo damas, se sienten, chicos? las damas primero, preséntate. no, pues bien. Se siente muy bien, ¿está bien? Bien. Paola siempre anda con su Starbucks, ¿ok? Yeah. Oh, sí, promocionando el Starbucks. Contáctala en Instagram. Para la receta, yo me la sé. Edwin, ¿cómo te sientes el día de hoy? Bueno, para mí, yo me siento bien. Primero me siento bien y es un privilegio, ¿no? Un privilegio grande estar aquí en este podcast con ustedes. De hecho, siempre se lo he dicho a Kevin que esto tiene que llegar a algo grande, ¿no? Este proyecto
tiene que llegar a algo grande. ¿Y por qué? Porque yo sé que va a ser así, porque desde un principio tú has tenido esa visión. De hecho, empezaste un proyecto conmigo que está por ahí y no te dije nada cuando empezaste este proyecto porque... Todos se llamaban panes con por- café. ¿Panes? No, panes y pescado. No. No te dije nada porque sabía que tenías a la persona mejor indicada para hacer este proyecto y que es tu esposa, ¿verdad? Yo sé que lo van a llevar a un siguiente nivel. Man, se llama Momentos con Café. Hay De 4 café. episodios. Momentos de café, ya. Hay 4 episodios, cada uno mejor que el otro. Por ahí les voy a dejar el link en la Cuando descripción. estábamos jóvenes. Cuando estábamos jóvenes. Pesaba 120 flacos. libras yo. Yo pesaba 200 libras en ese tiempo, ahorita 240. Pero estamos bien. A ver, empecemos con las preguntas, chicos. Vamos pues. una vez. Edwin, voy a tirarte una pregunta así de la nada. Vamos. Tú siempre has querido ser guitarrista Ujú. desde chiquito, ¿verdad? Y una vez tu mamá ahorró con mucho esfuerzo, tu mamá o tu abuela, creo que fue tu mamá, y compró una guitarra, ¿verdad? Pero no había músico allá en El Salvador. ¿De qué ciudad eres? El Puerto de la Libertad. Puerto de la Libertad. Entonces la única persona que tenías que te podía ayudar a aprender música era un primo, ¿verdad? Y te empezó a dar clases. Pero ese primo dejó de darte clases, no sé el motivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Edwin? Como todo hombre que se quiere superar, vendió la guitarra por una bicicleta, la cambió. ¿Cómo te acuerdas de esa historia? Nunca me la contaste. ¿Yo te la conté? No. Ah. Son historias que no me las vas a contar porque están como que muy en tu memoria. Una de tus hermanos me lo dijo. Entonces, pero desde chiquito tenías... bueno, y tus hermanos te regañaban. Te decían, ¿cómo hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué la cambiaste? Y tú les decías, no se preocupen que algún día voy a ser un gran guitarrista. All right? Entonces, ¿por qué te llama la atención ese instrumento? Honestamente, no tengo algo que yo diga por qué me gusta la guitarra o me llamó tanto la atención la guitarra. Simplemente un día estaba pequeño, estaba como 7, 8 años y yo quería tocar guitarra, ¿no? Y le pedí a mi mamá que si me podían comprar una guitarra y me compraron una guitarra con todo el esfuerzo. Fuimos con un tío mío y la conseguimos. Pero me encontré con una realidad que tenía que tener a alguien que me mentoreara, ¿no? Que me enseñara. Y empezó a agarrar polvo la guitarra, la tiré en una esquina por ahí. Entonces, en lugar de que estuviera agarrando polvo, también yo quería una bicicleta. Y lo que hice fue que le dije al muchacho, yo te doy una guitarra y tú me das la bicicleta. Entonces, le saqué más uso a la bicicleta, le saqué más provecho y por ahí se fue la historia. Después esa bicicleta la cambié por otra bicicleta. Y esa bicicleta, no sé, después la vendí y me compré ya una nueva. Y así se fue creciendo. Entonces, ¿Pero qué te hizo a ti decirles a tus hermanos o a tus familiares que tú con seguridad ibas a ser un guitarrista algún día? Porque yo sabía que eso era algo que me gustaba y me apasionaba y no sé cómo lo iba a hacer. Pero tenía que conseguir aprender, aunque sea a tocar una canción con la guitarra. De hecho, yo tenía un primo y me inspiraba mucho verlo a él, que él cantaba las canciones de Alex Campo y hacía esos riffs y todo eso. Y yo decía, un día yo voy a hacer eso, un día voy a llegar a tocar así. Y pasó el tiempo hasta que no llegué a los Estados Unidos, no llegué a los caminos del Señor. Yo pude aprender a tocar. Tuve una pequeña historia con un maestro que me enseñó a tocar una canción que se llama la Bamba. Y eso fue lo único que aprendí de él. De hecho, cuando me presenté al hermano Sam y a la hermana Liz para decirles que quería aprender, que quería que me enseñaran música y guitarra, me dijo, ¿y qué sabes? Pues ahorita nomás sé tocar la Bamba. Esa fue. Y curiosamente, Y curiosamente, la hermana Paola le había puesto una señal a Dios. El que sepa tocar la bamba y solo eso va a ser mi esposa. Sí.
Sí, porque, bueno, no, pues no, sí, no sé cuál era la señal, pero curiosamente esa fue la primera canción que el hermano Sam también se aprendió en la guitarra y se la presentó a Liz. Mira. Entonces cuando escucharon eso, me imagino que se les dio un flashback, se les dio una memoria, un recuerdo y dijeron, quizás no tenga futuro, pero vamos a... Nomás por eso creo que me hice ese espacio en poder entrar a las clases de música que ya habían empezado antes, ¿cierto? Y ahorita ya tienes aprendices tuyos tocando, Ujú. uno que otro ahí que no siguió, pero tienes otros que sí, ¿verdad? Que es el Liam, right? Que está tocando en Orlando. De hecho, tú fuiste uno de esos Pero os dije, hay unos ahí que no proyectos siguieron. Que solo cargaban Dale, corazón. guitarra. Amor, eso todavía, eso es para el episodio 29. Este es el episodio número 20, 5 meses oficialmente, gracias a todos por... 5 meses con el podcast. 5 meses con el podcast. El tiempo pasa volando. 5 meses con el 5 podcast. meses. Ya, entonces si van a empezar algo, empiézanos, porque el tiempo va a pasar como quiera. De verdad Y me que acuerdo sí. que, vamos a hacer un cambio orgánicamente, pero me acuerdo que eso era una de las grandes cosas con Paola, de que estaba estudiando, ¿verdad? Y Ujú. el tiempo pasa como quiera. Y decíamos, pero ¿cuándo va a terminar? Faltan 4 años, 2 años, y ya lleva ¿cuánto ya que se graduó? Uf, like, ¿2? 2 años. 2 Ya, años ya que 2 se graduó. años. Wow. que ya Mm. han pasado 8 años desde que... Ok, corazón, dale pues. Bueno, Paola. Bueno, yo quiero comenzar primero. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia con Dios. O sea, sé que no naciste en la iglesia, o sea, no, ¿verdad que no? En el hospital. No, obviamente, pero obviamente conociste a Dios, o sea, no desde tu niñez, digamos, como que, en la casa mis papás servían al Señor, no tuviste una experiencia ya como grandecita, entonces quisiera que nos contaran un poco cómo fue tu relación, cómo fue tu encuentro con Dios. Okay. Bueno, prácticamente sí crecí en la iglesia. Todo lo que yo recuerdo, mis papás me cuentan la historia que ellos llegaron a la iglesia cuando yo tenía 3 años. Entonces, sí estaba pequeña. Y es muy curioso cómo ellos conocieron la iglesia porque mis papás estaban buscando trabajo. Ellos iban en el bus buscando trabajo y había una hermana ahí que les predicó y les dijo, vengan a la iglesia y no sé qué, y ahí fue como todo empezó. ¿Qué hermana fue? No la conocen, no está en Ok. esta iglesia. Ok. Pero bueno, entonces sí, prácticamente sí crecí en la iglesia, pero obviamente creo que como todos los que crecemos en la iglesia llega el punto donde tú tienes que tener tu experiencia personal y yo creo que tú tienes una historia muy similar, porque lo que pasa es que siempre como que no siempre, pero la mayoría de los casos, los que crecemos en la iglesia es como el dicho ese, no sabes lo que tú tienes. Ujú, You know what I ujú, mean? Entonces uno Hasta que lo crece, pierdes. ujú, right, uno crece ujú. en la iglesia como hasta cierto punto menospreciando eso un poco porque siempre lo he tenido. Right. Eso es algo normal en todos los humanos. Exactly. Ujú. Entonces eso como que esto es mi normal, ¿no? Y se vuelve algo rutinario, como que vas a la iglesia por deber, porque es lo Ujú, correcto, ujú. porque es lo que tus papás te dijeron que tenías que hacer. Entonces, creo que para mí mi experiencia vino bastante grande, como a ti, y fue en el tiempo de la pandemia. Entonces, ¿cuándo fue el COVID? 2020, Ujú. 2020, ya. 2020. Entonces, obviamente sabemos que cuando estaba pasando todo eso, empezaron como que a cerrar iglesias, los Yeah. cultos se hicieron virtuales y todo eso. Y yo en ese entonces tenía, ¿qué? 17 años. ¿Qué año fue otra vez? La pandemia fue en el 2020, tenías 20 años. 2020. Tenías 20 Sí, años. sí, no estaba tan chiquita. Tenía 20 años, pero todavía vivía con mis papás. Entonces, sí, entonces empezaron a hacer los servicios virtuales y yo en ese entonces servía en la iglesia, tocaba piano y se hicieron los servicios virtuales y llegó el punto que el pastor estaba, o sea,
los servicios continuaban por línea. Entonces, los músicos eran una de las personas que tenían que estar en el edificio para ministrar y obviamente el predicador y todo eso. Y en ese, pues entonces obviamente todos estábamos súper paniqueados con la pandemia y obviamente yo todavía vivía con mis papás, entonces pues estaba todavía bajo el techo de ellos. Y a mi mamá sí le dio muy feo el COVID, la tuvieron que hospitalizar y todo eso. Yeah. Entonces ellos tenían mucho miedo a lo que era el COVID por la experiencia que habíamos vivido con mi mamá. Entonces, pues ellos, y en ese entonces ellos lo decían por miedo al COVID, porque era algo nuevo, no se sabía mucha información sobre él. Entonces, prácticamente, pues me dijeron, Paola, no nos sentimos cómodos que tú vayas a la iglesia. No por la iglesia, sino porque, te puedes, no sé, contagiar. Y después no te casas con That's Edwin. true. Ajá. De hecho, a ti fue uno de los primeros que te dio el COVID, ¿no? Tú me lo contagiaste antes de que llegara aquí. ¿Quién fue el paciente cero? Él me lo, a nosotros, vamos a hacer un paréntesis. Llegó el COVID aquí en marzo del 2020, 2020. Pero en China estaba en el 2019, en noviembre, octubre. Él se enfermó en diciembre del 2019. Es cierto. Ajá. Y él me enfermó a mí. Y fueron todas las síntomas que habían ahí. Es la primera vez que deliré en una fiebre. Igual, o sea. Sentía que el alma se me despegaba del cuerpo, se me iba y se me agarraba. Y yo le decía, ¿para dónde vas? Ven. Ya. Y eso es cuando ya oficialmente me volvió a dar, ya no fue tan difícil. Y yo veía que todo el mundo, pero ya me había dado. A mí después de eso ya nunca me te volvió a dar. No. Bueno, ahí me dio 3 veces. Okay, sorry. Pero no, hola. Okay. Bueno, seguía. Entonces, básicamente llegó al punto en que tenía que tomar una decisión. Obviamente que tuve que tomar una decisión. Sí, porque como les estaba diciendo, llega el punto que como joven, sí, tienes que tomar una decisión si tú vas a servir a Dios por tus padres, porque es el Dios de tus padres, o tú lo vas a servir por tu propia decisión, por no importando las consecuencias. Entonces, o no servirle para nada. Exacto. 3 opciones. Entonces, yo en ese tiempo la tenía muy difícil porque yo no manejaba, tenía 20 años, pero no manejaba, no tenía carro. Entonces tenía que andar de ride y obviamente pues eran como, siempre obviamente estaba yendo como en contra de lo que mis papás me decían. Obviamente ellos lo decían por mi seguridad, porque era la manera de ellos cuidarme a mí. Pero obviamente pues yo quería seguir yendo a la iglesia, yo quería seguir sirviendo. Entonces ahí fue como que un punto como que yo creo que marcó para mí como que, okay, tienes que decir, porque para mí hubiera sido súper fácil decir, no, mis papás no me dejan ir a la iglesia. Right, yeah. Y más que era una excusa súper grande, la pandemia nos están matando, Yeah. Entonces yo pude haber dicho fácil, no puedo ir, mis papás no me dejan, y agarrar eso como excusa y ya no ir a la iglesia. ¿Pero quién era el guitarrista en ese tiempo? Por aquí. Era Pero en ese momento todavía no. Sí, ya estaba súper enamorado. Ya estaba orando. ¿2020? Ya llevaba un año de oración. Sí, ya lleva 2 años de planeamiento y ya era un año de oración, de que se está. En 2020 ya se estaban hablando. Sí, ya 2020 ya. No, Anyway. El Señor ya me había. Ya en 2020 el Señor ya me había respondido a muchas oraciones. Entonces, Paola dice, en el 2020 voy a decidir entregar mi vida a Cristo por lo que realmente Él significa para mí, ¿verdad? Entonces, bueno, esa dinámica pasa, como dijiste, a muchos jóvenes. A muchos jóvenes, y a veces es hasta más difícil, me atrevería yo a decir, a un joven que ha nacido en los caminos del Señor, dar ese paso, porque... ¿verdad? Estás cómodo, o sea, no es que estés, no en todos los casos, ¿no?
la mayoría del tiempo los jóvenes están en la iglesia, están cómodos, no se están, digamos, muriendo de una adicción, no se están muriendo de alguna enfermedad, aunque bueno, eso puede pasar. Entonces, para llegar a tomar esa decisión es más difícil, porque si tú bien vas y le dices es como la gente que odia su trabajo, ¿no? Pongámoslo así, esa es la gente que vive en el mundo. Las personas que odian su trabajo, normalmente y estadísticamente, pueden que ellos hagan una empresa más rápido que una persona que ama su trabajo. ¿Entiendes? Porque la persona que está bien con su trabajo, está cómodo, no tiene nada que perder, no tiene por qué arriesgarse. Como el dude de Amazon, que él ya era millonario, él ya tenía mucho dinero. Él trabajaba en la bolsa de valores, ¿verdad? Entonces no tenía un incentivo que le decía, tú tienes que hacer esto, ¿entiendes? So, la mayoría de la gente que tiene una empresa grande son personas que no tenían nada. Right? Yeah. So, así lo podemos comparar. Las personas que vienen a Cristo con un vacío en su corazón extremadamente grande son los que realmente son más sensibles a dar. Solo lo que usted hizo y lo que tú hiciste de entregar su vida a Cristo, aún estando dentro de la iglesia, es algo que es más difícil que de pronto Claro. el testimonio de nosotros todos. Así Yo voy a seguir con una pregunta de Edwin. Ok, Edwin, Mm. bueno, no, voy a hacerte preguntas porque te conozco bien. ¿Cuál ha sido de lo que puedas contar, cuál ha sido tu prueba más grande que has tenido Mi prueba más grande desde que llegaste a los pies de Cristo? desde que llegué a los pies de Cristo o ya en el matrimonio, donde sea. No, desde que llegaste a los pies. Yo- Tu prueba. Bueno, en realidad yo he escuchado mucho a la hermana Mireya, ¿no? Que ella dice que cuando hay personas que cuando conocen al Señor, todo es color de rosas, ¿no? Y por eso se la pasan predicando, no, que el evangelio es así, no te va a faltar nada, todo va a estar bien. De hecho, a mí me pasó eso. Cuando yo conocí al Señor, yo todo me iba bien. Es que prácticamente yo le decía al Señor algo y Él me lo respondía y Él me estaba dando todo y me conectaba con las personas que me tenía que conectar, que si me quería cambiar de trabajo porque no me estaba dando tiempo para llegar a la iglesia, yo oraba y el Señor abrió una puerta. Y que yo predicara era de que no te va a faltar nada en Cristo, todo va a estar bien en Cristo. Creo que la prueba más grande yo la tuve cuando nos casamos, ya en el matrimonio. Y puedo... No por Paola, no por No Paola. por Paola, no por por Paola, porque Paola siempre, para mí, yo siempre desde que nos conocimos, yo siempre le he dicho que una de las bendiciones más grandes que me han pasado en mi vida ha sido conocer a Cristo y segundo, conocerla a ella. Yo siempre la vi como una bendición para mi vida. Porque Corazoncitos por aquí. corazoncito así. No, porque fue así, Yeah. yo miraba el ejemplo de ella de cómo servía al Señor en diferentes áreas y más que aparte de ser hermosa, de ser bonita, me enamoró eso, ¿no? Me enamoró la disposición que había en ella. Ok, pero volviendo a la pregunta, recuerdo el primer año de que nos casamos, que a lo mejor eso lo van a tocar más adelante, ¿no? Que ella tuvo una lesión. Bueno, en ese mismo año se nos dañó su carro, se me dañó el motor del carro de ella, lo reparamos, se me dañó la transmisión de su carro, la reparamos, hice unos trabajos, no me los pagaron y era el primer año, ¿no? Y entonces yo quería darle a ella una estabilidad, ¿no? Y al ver que a veces no nos ajustaba ni para pagar la renta, a veces que la letra del carro, que si esto y lo otro, ella estaba estudiando, que necesitaba comprar cosas. Llegó un punto en el que me vi muy saturado, muy apretado y en un trabajo yo me rompí, me senté a llorar y le pregunté al Señor que si por qué me estaba pasando eso. Y solo se me vino a la memoria todo lo bueno que el Señor me había mostrado desde que yo comencé Ujú. a caminar con Él, ¿no? Y entonces yo dije, bueno,
¿qué más te puedo pedir si me has dado de todo? Y recapacité, ¿no? Y le pedí perdón después, Señor, discúlpame por cuestionar tus planes, tu propósito. De ahora en adelante me voy a aferrar a tus propósitos. Así que después de eso, cada prueba que ha venido a mi vida, la veo, la recibo alegremente y digo, bueno, es una oportunidad para mejorar algo, es una oportunidad para salir adelante, es una oportunidad para demostrar que sí puedo Ujú. hacer algo. Y por eso creo que he adaptado esa mentalidad, ¿no? De que yo casi no acepto que una persona me diga, no, es que no puedo hacer esto, ¿no? Es que en realidad sí lo puedes hacer, o en realidad no estás equivocado, ¿no? Porque como un Henry Ford dijo que si dices que no puedes hacer algo, estás en lo correcto, pero si dices que sí puedes hacerlo, también estás en lo cierto, porque depende de tu capacidad, depende de lo que quieras hacer, eso es lo que vas a lograr. Y por eso es que he adoptado esa mentalidad, ¿no? De que cuando veo algo difícil, yo digo, bueno, es una oportunidad para pasar ese obstáculo, para sobresalir, para salir adelante. Ujú. Y me ha ayudado a tener esa mentalidad. Entonces creo que eso ha sido uno de los momentos más que yo he dicho, ok, aquí sí está duro, No, pues ¿no? que se te vino toda la vez. ¿Ya? Se te vino toda la vez. Bueno, amor, yo sé que tú la tienes ahí, pero aprovéchale a irnos orgánicamente Sí, lo y que lo que pasó. Eddie estaba diciendo, a veces las pruebas, o sea, como tú dices, pasaste esa prueba, pero eso te formó para hacer, o sea, Ujú. pensar de esa manera como estás pensando hoy, que tú dices, "Ah, a mí nadie me va a decir que no puedes lograrlo", o sea. Ya. Y ya que pues tocaste el punto de Paola, que pues en medio del proceso, entonces ella tuvo su lesión. Oh, Pues Sí, como sabemos, pues Paola ya es graduada, ¿no? Ya te graduaste, pero estabas en el proceso, o sea, estudiando enfermería. primer día, Cuando ¿verdad? literal. duro, Oh duro. my God, primer día. Ay, bueno, si Creo que pueden, mándenme en una foto. yo Si creo pueden. yo creo que sufrí más yo que ella. Yeah. I don't think so. Emocionalmente, Solo sí. que las mujeres somos más fuertes para el dolor, eso sí. Yo no. Pero Bueno, bueno, si termine Eddie de dice preguntarle que... porque la audiencia no sabe qué estás hablando. Sí, Bueno, sí. entonces, tú me dijo que estabas estudiando enfermería, tú tuviste una lesión del fémur, ¿no? Ajá. Del lemur. No, del fémur. Del Entonces, y fémur. tuviste que pausar por un momento tus estudios. Ujú. Pero vimos que, o sea, pausaste, pero aún así no te rendiste y seguiste luchando por tu sueño. Eso. ¿Qué te motivó a seguir a pesar de que tuviste una pausa y, o sea, tú hubieras pensado, no, o sea, ya la dejo, pero no, o sea, tomaste iniciativa, como dice que el justo 7 veces se cae y 7 veces se levanta. No te rajaste. Entonces no te rajaste en ese momento y dijiste, no, o sea, aunque tuve esta lesión, pero voy a seguir mis estudios. ¿Qué te motivó a seguir, a continuar? Háblanos desde el principio, desde que el gordo ese se te cayó en el pie. Era explica. gorda, no es cierto. No era gordo, era Tienes que tener cierto peso para partir un hueso. Tiene que tener. Bueno, ok. So, la historia es, yo estaba estudiando enfermería. Entonces, Can you get a little pull it towards you? as far, Yeah, yeah. I think so. Yeah. Imagine toda esta vez estaba hablando y ni se escucha. No, sí se escucha. Pero es menos edición después para mí. Bueno. ¿Y de dónde le empiezo? ¿Que empezaste en enfermería? Sí, empecé a estudiar enfermería. Entonces empecé también a trabajar en un trabajo como asistente de enfermería en un Ujú. hospital. Entonces, porque quería ganar experiencia y todo eso. Entonces me dieron mi training, todo estuvo bien. Se llegó mi primer día y mi primer día lo pude completar. Le digo a Edwin que cuando salí, porque eran 12 horas, y obviamente el trabajo de asistente de enfermera no es fácil porque básicamente tú les estás dando toda la higiene a ellos. Y yo trabajaba en un piso donde era un piso, había muchos pacientes con epilepsia, con derrames cerebrales, o muchos estaban como paralizados. Entonces yo tenía como que, para hacer, cambiarle El no sé si voy pañal. a decir eso. Yeah. O sea, sí, atendí al Right. paciente. Yeah, anyways. Entonces,
ese primer día yo me sentí súper realizada. Y yo dije, ok, está súper difícil este trabajo, pero le voy a seguir. Y yo le dije, bien, ese día me dolieron huesos que yo no sabía que yo tenía. Wow. Entonces, el próximo día yo regresé con todo y literalmente no llegué ni a la mitad del día. Estaba ayudando a una paciente a transferirse de la cama a una silla de ruedas y, bueno, la ayudé a pararse y se cayó, se perdió el balance y cayó justo encima de mi pierna. Entonces, dice el doctor, bueno, que porque literalmente me fracturé el fémur por completo. ¿Te lo partiste? Partido Me en lo dos. partí, sí. Wow. Entonces, son lesiones que solo pasan generalmente en accidentes de carro. Ajá. Entonces, pues, solo cayó justo ahí en la posición correcta, como mi pierna se dobló cuando ella cayó. Pero anyways, me rompí el fémur y creo que fueron unos meses muy difíciles para mí, porque obviamente estaba en el programa de enfermería. Y para mí. Y para mí, Más para Edwin, Más Sí. para Edwin. pobrecito. Yo digo que para ambos, cada quien con su punto de Para ambos. Luego tirame ese colchón, tirámelo aquí, me duele la espalda. perspectiva. Ok. ¿Y tu lemur? ¿Fémur? El fémur. Entonces, bueno, creo que lo que me inspiró como que a seguir adelante, Aparte de mí. ajá, ¡Ey, le va a partir el lemur ahí! Pero, sí me descuento. Así es que se siente. Toma. Ay, Dios. a ver, sigue, güey, perdón, Dale, dale. perdón. No soy violenta, ok. ¿Cómo es eso? Creo que lo que me motivó a seguir perseverando es que obviamente desde el principio yo tenía un propósito por el cual estaba estudiando enfermería. Entonces, me recordaba de ese propósito todos los días y, bueno, para mí no había otra opción que más que volver e intentarlo otra vez. Entonces, creo que así también es como que en las cosas de Dios, uno a veces quiere cuitear, pero hay algo que tú siempre recuerdas, como que, ok, por eso es que estoy siguiendo, por donde Dios me sacó. Entonces, yo tenía mi propósito porque quería ser enfermera. Y eso es lo que me impulsó a seguir adelante. Y ese tiempo yo creo que sí fue muy difícil, fue doloroso. Para mí fue difícil físicamente. Fue muy doloroso porque la recuperación fue casi un año. Yo prácticamente tuve como que aprender a caminar otra vez, las terapias y todo eso. Pero fue un tiempo también que para mí fue muy hermoso y fue necesario a la misma vez. Porque en ese entonces yo me estaba perdiendo mucho en lo que era pues la escuela, en la carrera, estaba muy enfocada en eso. Entonces estaba como que dejando al lado la iglesia, a Dios, lo dejaba como en segundo lugar. Entonces espiritualmente sí me estaba alejando demasiado. Iba a la iglesia, pero Ya no era como antes. ya no. La mentalidad siempre estaba en la escuela. Right. Esa era mi prioridad y se estaba volviendo mi prioridad. Entonces, en ese año, pues obligado, me tuve que tomar un break de la iglesia y pude como que otra vez a reencontrarme con Dios. Se fue su celá, su celita. Right. Saludo a la discípula. Su pausa. Right, porque es muy, y creo que eso es un tema que no se habla mucho, obviamente los profesionales, los jóvenes que están tratando de estudiar una carrera con la iglesia, porque toma mucho poder balancearlo todo al mismo tiempo, porque obviamente cuando estudias toma mucho de tu tiempo y es muy fácil como que hacer que tus estudios sean tu prioridad y no Dios. Entonces fue algo que aprendí en todo eso y ya. Oh, wow. Qué hermoso que a pesar de ese proceso tú dijiste, ok, yo aprendí algo. No es como que dijiste, oh, me pasó esto y no aprendí nada. O sea, tomaste ese momento. Ese momento. Y yo voy a hacer la pregunta ahora. Sí, pero quiero hacerlo porque ya está aquí. Ok, en tu momento de enfermería,
como todas mujeres hemos pasado momentos, porque yo también lo pasé en mi escuela, momentos que te hacen como bullying, digamos, por tu forma de vestir, por tu forma de cómo eres diferente a las demás. Tú en tu momento que has estado estudiando o has estado trabajando en enfermería, ¿has tenido procesos así que tú dices, ok, a mí no me importa si las personas se burlan, o sea, pero mi identidad la tengo firme con Dios? Ujú. Yeah. Honestamente no creo, o sea, así de grande ya como en la escuela, como en la universidad, en los trabajos, Ok. no creo que he experimentado bullying como No, pero en la high school. O sea, yo no fui es tanto homeschooled. como bullying, ¿Mm? pero como Sí, son- Estudié en casa. Ah, Le hacía bueno, bullying. la mamá le Le hacía. hacía bullying la mamá. es cierto, tú estudiaste en la casa. Bueno, Sí. no, Eso en tu se ahorra, trabajo, dice. Eso se ya. ahorra en eso. Pero lo que sí voy a decir Ok. Ujú. es que yo no puedo ayudar con el tema del bullying, pero lo que sí voy a decir es que, por ejemplo, como tú decías, de usar falda en tu trabajo. Entonces, obviamente yo trabajo en los hospitales y todo eso. Y desde el primer día ellos te mentalizan como que, ok, tienes que usar pantalón, porque obviamente si usas falda es como antiséptico, ¿Antihigiénico? Antihigiénico. antihigiénico, ya si alguien te puedes contagiar de algo, si algo te cae. Wow. Entonces, obviamente siempre recomiendan pantalones largos. Entonces dicen, y en las cosas que te dan como que del uniforme dice skirt pants, pantalones, y no hay opción para falda. Ujú. Entonces yo tuve que hablar con los que estaban ahí de encargados de la escuela, les dije que yo uso falda por cuestiones religiosas y todo eso, y ellos me dijeron que sí, que está bien, no hay problema. Pero te pones un pantalón por debajo Sí, para sí, que no se te unos contagies. right, unos Ujú. leggings. Entonces, creo que siempre, o sea, no, siempre tú vas a poder usar falda en cualquier lugar donde tú estés. Cuando dicen en mi trabajo no me deja, eso pura excusa. Porque sí se puede, se puede. Entonces, yo digo que la gente no le hace bullying a alguien que está como que seguro de lo que está Ya, haciendo. eso es cierto. Si tú te paras con Ujú. tu falda así toda como que, you know, Como que intimidad, right, como sea así. yeah, pero si tú te paras solo como que, Ujú. you know, es normal, es una falda. Ujú. Y más que bullying, lo que sí me preguntan es como que, ay, yo he notado que tú te pones faldas para el trabajo y por qué. Entonces, es un buen punto como de conversación también. Ah, mira. Yeah. Wow. Ahí Es introduces. ponerse Ahí falda para predicas. predicar. ¿Ya? Ok, yo tengo una pregunta para Edwin. Ajá. Edwin, tú siempre, una de tus cualidades es que eres una persona muy determinada. De hecho, investigué, dicen ahí en Wikipedia, que siempre has sido muy, muy determinado, casi hasta terco, ¿no? Que si te metía algo en la cabeza, tenías que terminarlo. Eso es bueno cuando se hacen las cosas buenas. Ujú. ¿Alguna vez esa cualidad a ti te causó problemas? Bah, La determinación tuya. Yo creo Por- que, bueno, yo no sé, bueno, creo que podría decirlo como sí y no, porque, por ejemplo, muchos saben, ¿no? Que a mí siempre me ha gustado el fútbol y yo siempre trataba de llevarlo al extremo y seguir entrenando y practicando y cosas así. Entonces, yo estaba tan determinado en querer ser un jugador de fútbol, Ujú. ¿verdad? Y quería ganarme la vida de eso. Eso fue antes de conocer al Señor. Y me recuerdo en una ocasión, estaba en una academia y estábamos en un entrenamiento normal. Y como yo tenía tanta ganas, yo siempre llegaba antes de los demás y empezaba a entrenar. Cuando estábamos los demás en break, yo estaba entrenando, quería superarme, ¿no? Ujú. Y en una de esas, yo creo que puedo decirlo que quizás por esa determinación o eso me llevó a obtener una lesión, porque estábamos en un momento de break, estábamos en un descanso y mi cuerpo se enfrió, ¿no? Entonces yo quería seguir entrenando Ujú. y se me ocasionó una lesión en el ligamento cruzado. Y ahí se me cayó mi carrera futbolística. Curiosamente, eso fue un año antes de comenzar en el camino del Señor. Ujú. Y en esa academia que yo estaba, era una academia
que un equipo de Portugal había mandado para los Estados Unidos para reclutar a talento, ¿no? Para llevar jóvenes a los equipos. Y el entrenador me había dicho que ellos me podían ofrecer un precontrato Wow. con el equipo de 3 años y medio. Wow. De hecho, yo llevé a mi papá, fui con mi papá, mi mamá no quería para nada ¿No? que yo me fuera a Portugal. ¿Por qué? Pues iba a estar lejos. Te iba a volver Y yo drogadito, dijo. tenía 16, 17 años, creo. Bien. Algo así. Y mi papá siempre estaba como que, ok, vamos, porque a él le gusta el fútbol también, ¿no? Ujú. Te estaba apoyando. Sí, entonces, cuando me pasó eso, pues prácticamente se me cayó mi futuro, por decirlo así. Ujú. Y creo que ese ha sido uno de los problemas, ¿no? Poner quizás en ese momento, el de estar determinado a lograr un objetivo y dar quizás de más que yo tenía cuando tenía que tomarla con calma y saber medir los tiempos y los horarios, ¿no? Creo que eso podría ser que una historia, ¿no? De que Ujú. Ujú. ¿Qué aprendiste del fútbol que practicas ahorita en lo cristiano? lo que yo aprendí a cantar gol. Algo que, ok, déjame, Creo hago la que pregunta mejor. es el trabajo en equipo. Ok. Creo que en un partido de fútbol, en un equipo son 11 jugadores Ujú. y todos los jugadores están con un mismo objetivo de meter un gol. No importa si fue un defensor que lo metió, un mediocampista, un delantero, todo el equipo celebra cuando meten un gol y cuando hay una victoria. Y Wow. todo el equipo se entristece cuando hay una derrota o Mm. cuando pierde un campeonato. Ujú. Entonces, O cuando sacan a alguien del equipo, eso porque quedan 10 nada más. es exactamente, eso es lo que yo he aprendido del fútbol, y lo pongo en el camino del Señor, que todos nos alegramos cuando cumplimos un objetivo, cuando llega una alma nueva y se convierte al Señor, ese es un gol, por decirlo así, Ujú. y todos nos deberíamos de entristecer cuando una persona se aleja del Señor, cuando una persona cae, cuando una persona estar ahí, como dispuestos a llorar con ellos, a entristecerse Ujú. con ellos y alegrarse cuando está alegre también. ¿Ah? Eso es bonito porque de hecho la pastora estaba hablando de eso hace unos días atrás. La pastora, ya se me olvidó. De ese versículo, ¿verdad? De que todos somos el cuerpo de Cristo Ajá. y como cuando te duele el dedo, o sea, a tu cerebro le importa. Si tu pie no puede, no sirve, te duele por alguna razón, no puedes caminar ese día. Los brazos no es como que no me importa, o sea, como que no, o sea, el cuerpo, la unidad del cuerpo es absoluta. Y eso es lo que, y el Señor decidió describir a la iglesia como su cuerpo, o sea, Ujú. está demandando una unidad absoluta de nosotros. Sí, y de hecho esto fue algo que la hermana, mi esposa, la hermana Paola, lo enseñaba el otro día, ¿no? Que predicó en la iglesia y quizás yo había leído ese versículo. Ella no fue la pastora, Sí, sorry. cuando ella dijo que en el cuerpo de Cristo todos los miembros son importantes y aún los que son más débiles o los más pequeños vienen a ser los más importantes, ¿no? Los más relevantes. Ujú. Entonces eso para mí se me alumbró, ¿no? A veces Yeah. uno ve, ¿sabe? El hermanito que quizás no se involucra mucho, pero uno no sabe el talento o la necesidad que ese hermano o esa hermana puede cubrir en el cuerpo del Señor. Yeah. ¿O cuántas personas ¿Verdad? puede traer al reino? Ajá. Yeah. ¿Qué miembro estabas pensando cuando dijiste eso? Ya me vino los ojos, se me vino, porque es Los ojos los ojos son lo más importante. Bueno, yo estaba viendo que dicen como que los que no son visibles son también los más importantes. Obviamente todos son importantes, pero a veces los que no se ven también. Por ejemplo, en los ojos, o sea, sin los ojos nosotros podemos seguir viviendo, pero sin un órgano tú no puedes seguir viviendo. O sea, los que no se los ven vitales. son Ujú. como que uno dice, oh, Ujú. el que no se ve, ese no importa, pero, Ujú. o sea, todos son necesarios, Wow. pero hay unos que son más importantes que sin eso no puedes vivir, como Ujú. los órganos, un órgano que te falte, Yeah. pero un ojo, digamos, sí, se puede seguir viviendo todavía.
Y también hay un órgano que no se escribe como órgano, pero sí es un órgano, me dijo mi maestra de biología, que es el más importante, que nadie lo toma en cuenta, y es el que trae la unidad, que es la piel. Ujú. Que sin la piel todo se cae, right? Y es curiosamente el que mantiene el cuerpo unido, right? Tremendo. Pero nadie lo toma en cuenta. Bueno, Por eso cuiden la piel. Ok, vamos Miren a el subir, templo de vamos a Dios. subir de nivel en las preguntas. Ahorita van a empezar las preguntas incómodas. La mentira. Empiecen las damas primero. bueno, yo quiero hacer una pregunta a Paola. Es muy visible. Yo voy a tocar un poco ahorita lo de qué es el cabello. Como ustedes pueden ver, el tamaño del cabello es hermoso. El cabello más hermoso Ya. de los pentecostales de Kissimmee y Extensión Orlando. Ay. Y toda la región también. Ve aquí con Sansón, ve. Aquí con Sansón. Pongan una foto ahí. Ahí está. Mándame Bueno, la foto. los que no saben, Paola ha tenido un proceso con su cabello. En su Instagram ustedes pueden ir a chequear el resultado. Ella está El usando unos Instagram está productos. aquí. Ya, vamos a ponerlo aquí. El Instagram de Paola. Ella ha tomado unos productos para su cabello, para el cuidado de su cabello, y hemos visto un antes y un después, porque tú has mostrado unas fotos viejas a la que actual como estás ahora, y se ha visto el resultado. Pero yo quiero preguntar, ¿qué representa para ti tu cabello largo más allá de lo exterior? Muy buena pregunta. Vamos profundo en esto. Muy buena pregunta. Bueno, creo que Wow. desde pequeña, obviamente, crecí en la iglesia, y desde pequeña siempre, obviamente, los que crecemos pentecostales, obviamente, a las niñas desde pequeñas se les instruye, no te cortes el cabello, ¿no? Pero no se les da una explicación como a profundidad, solo como que no te cortes el cabello. Entonces, bueno, yo de niña sí fue eso es uno de los puntos con los que yo batallé bastante, el cabello. Un día me metí al baño y me lo corté así con tijeras, y mi mamá llegó a la casa y me regañó y dice, ahora no te voy a llevar a que te lo arreglen, así te vas a quedar para que aprendas. Oh, sí. ¿Cuántos años tenía? Estaba chiquita, como 13 años, no estaba tan chiquita. Estaba tan chiquita. Estaba rebelde. ¿Y los tenías largo? Sí, Estaba rebelde, ¿no, sí, chiquita? estaba rebelde, ¿no? Entonces, bueno, regresando a la pregunta. Entonces, yo nunca fui así como de cuidarme el cabello, siempre me lo maltraté mucho. Entonces, pues ahora de adulta llegó el punto como que ya no quería seguir así. Entonces, obviamente cualquiera diría, solo córtatelo, córtatelo Es lo más y común. empieza de cero. Entonces, obviamente eso es decisión de cada quien, es una convicción personal del día, al final no al día. Entonces, para mí, lo que significa mi cabello es como un pacto con Dios, una promesa con Dios. Y obviamente sabemos que la Biblia habla del cabello en Corintios y dice que el cabello es la gloria de la mujer. Entonces, y yo aprendí mucho de las enseñanzas de Elizabeth, este es como que su tópico favorito. Pero para mí lo que resalta el cabello es una promesa que tú le haces a Dios. Y es algo como que hermoso que tenemos, porque es como que a nosotros mantener este pacto con Dios, Dios nos da a nosotras un poder especial, algo que los hombres no tienen. Entonces, Dios nos da a nosotros como un poder especial, no porque tenemos nuestro cabello largo. El largo del cabello no mide nada. Lo que mide es no cortarlo. Entonces, la longitud del cabello, eso no tiene nada que ver. Alguien puede tener su cabello corto y si no le ha pasado tijera, es lo mismo. Pero Dios nos da a nosotras un poder especial al nosotros obedecer ese pacto con Él. Y siempre me acuerdo de una historia que Elizabeth y Edwin, bueno, esto como testimonio de Edwin. Él un día en la iglesia, él estaba ayudando pues a mover mesas y sillas y todo eso. Y en eso él hizo un mal movimiento y él ¿Tú estabas ahí? Yo me había ido temprano ese día. Ah, ok. se escuchó Entonces él parece que sintió un dolor súper grande en su espalda que lo tiró al suelo.
y él dice que le estaba empezando a faltar la respiración. Entonces, Elizabeth rápido, ella vino y empezó a orar por Edwin y ella sí soltó su cabello y empezó a orar sobre Edwin con su cabello. Entonces, bueno, tú sabes mejor la historia que yo, pero él se levantó en ese mismo momento y no lo tuvieron que llevar al hospital ni nada y él se sintió como si nada hubiera pasado. Man. Right? No sé si lo conté bien. Sí. Sí. No, sí, de hecho, bueno, fue como en la espalda, ¿no? Fue algo que sentí y de repente sentí que las piernas se me empezaron a entumecer, a dormir y yo dije, ya, y aquí, ya no voy a poder caminar. Entonces me tiraron una mesa, estaba hasta la hermana Josefa, y de las personas que me recuerdo, ¿no? Y unos hermanos de Orlando. Yo recuerdo que en ese momento se me apagó la fe y yo le dije al Señor, perdóname porque no tengo fe, pero aquí están unos hermanos que tienen fe y de repente apareció también la hermana Elizabeth con su melena y no me dio, aclarando, no me dio ni me puso el pelo encima ni nada, sino que sino que creo que el Señor honró eso, ¿no? El que ella se recordó. Y dijo, bueno, y puso en práctica, porque al final si tenemos algo nosotros, un arma, ¿no? Por decirlo así, y no lo utilizamos, de nada sirve. Claro. Si el Señor nos ha dado la capacidad y nos ha regalado tantas cosas hermosas que podemos usar y no las ponemos en práctica, no Y funciona de ella nada. dice que en su oración le decía a Dios, recuerda este pacto que yo hice contigo. Entonces, obviamente, pues, está eso. Y otra cosa también muy interesante es que la Biblia dice que nuestro cabello es nuestra cobertura. Ujú. Entonces, uno piensa, pues, una cobertura, para mí o qué sé yo, pero algo muy bonito, y creo que fue, no sé, el pastor Cross, lo escuché, no sé quién fue, que esa cobertura no solo es para ti, sino que esa cobertura se expande a tu familia. Ujú. Entonces, obviamente somos como protectoras de nuestro hogar también. Entonces, al tú tener esa promesa, ese pacto con Dios, tú estás protegiendo tu hogar. Entonces, creo que es algo muy hermoso. Va Wow. mucho más allá como de solo tener el cabello largo. Ya, como tú dices, o sea, hay quienes que lo tienen corto, o sea, no define la largura del pelo, porque pues yo no lo tengo tan largo como tú, pero ese no significa que yo no puedo tener ese mismo poder, es nada más está en la obediencia de lo que Dios manda, ¿no? Y obedecer, obviamente, y a veces, como tú dijiste, a veces es porque lo prohíben o muchos padres, porque pasa que a veces te dicen, no, si no haces eso te vas a ir al infierno, o si haces esto es malo, pero no te explican el por qué. Y a veces nos creamos con esa manera de que, todo es prohibido, o porque la iglesia me lo prohíbe, porque te lo digo que me pasó por experiencia, que ahora yo puedo decir, yo tengo mi convicción, porque o sea, yo lo tengo, no es porque la iglesia, el pastor me lo prohíbe, sino que ya depende de que uno ya tuvo esa relación con Dios. Entonces, y eso es hermoso, de que uno pueda obedecer y más que todo, pues convicción. No es porque te lo impidan, porque pues, o sea, si estamos viviendo así el evangelio, vamos a vivir un evangelio aburrido, la verdad. Así es. Entonces, sí, sigue tu amor. Qué sabia. Ay. Las hermanas se ponen a hablar del pelo, brother, y Sí, No, y ponen es Elizabeth, lo súper vamos felicito a, mucho. A mí me vamos a hablar ahora de las cabezas del hogar, ¿no? Tienen que hacer un podcast de la de santidad. la santidad. Vamos a hablar del sometimiento ahora. ¡Woo! Sí. Bueno, creo que para los dos. ¿Cuál es una batalla, su batalla silenciosa más fuerte que nadie ve? O que ya haya sido superada. Que a ella le gusta el café frío y a mí el caliente. Ustedes Esa batalla casi es diaria, ¿no? necesitan consejería. Hazme un cafecito, ¿no? Que si caliente, que si frío. A ver, corazón. Que ya hayan superado. Que ya hayamos... Para que, Hemos superado. que ya hayan así puede ser juntos como matrimonio o así sea individual. Mm, Ujú. Creo no que- sé. Ton, ton, ton. ¿Ah? ¿No se te viene nada?
Bueno, yo creo Para a los que se nosotros. Ajá. Para los que se acuerdan del último episodio, que le preguntamos a Elizabeth la lista de los predicadores más grandes que había en la vida para ella, esta es la muchacha Paola, la que Mana Ya le dio Elizabeth ganas dijo de la tomar última café. vez. Entonces estaba Paola, después dijo Crossley, segundo, Kevin. y después dijo todas las otras profetas del siglo de trabajo. Ese es un Dios bridge, ese es un santo. puente para mientras se acuerdan. Bueno, yo creo que uno de nuestros mayores retos son dos. Pero voy a decir uno. Tal vez diga los dos, no sé. Sin filtro. Uno, yo creo que uno de nuestros más grandes tópicos, y yo creo que muchas parejas pasan por esto, parejas que se casan jóvenes, ha sido el área financiera. 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 ¿Fina qué? Eso. Financiera. Económicamente. Ese ha sido uno de nuestros más grandes como struggles. Antes de casarnos, él tenía un muy buen trabajo. Tenía muy buen Yo dinero. dije, este tiene dinero. Yo me acuerdo una vez que tenía bastante dinero en ese tiempo y de mi cumpleaños me dice, ¿qué quieres? Y yo le dije, quiero un lente para mi cámara. ¿Cuánto vale? $300. Ok, me llegó. ¿Sí? 230. Oh, wow. Ajá. Sí, tenía. Buenos Ok. tiempos. Entonces, yeah. Adelante, ya comenzaste. No, es que No. fue curioso, mira, porque... No, mira, te voy a explicar cómo fue. Ok, el año anterior de casarnos, yo conseguí un contacto, ¿no? En mi trabajo que yo llegué a generar buena cantidad de dinero, ¿no? Tenía un buen ingreso semanalmente. Y nos casamos, fuimos a la luna de miel, pasamos una luna de miel excelente. Fue una experiencia inolvidable, muy, muy lindo. Y cuando regresamos de la luna de miel, me dijeron, ya no hay trabajo, la compañía cerró. Entonces, imagínate, regresando de la luna de miel, recién casado, yo me quedé sin trabajo y me tocó empezar a hacer un trabajito aquí, un trabajito allá y a trabajar por día, a ganarme la cuarta parte de lo que yo me ganaba en un día, me lo pagaban por el día y fue una época. Creo que también el Señor dijo, ok, vas a una nueva etapa, aquí te va. Yo Ajá. creo que Dios siempre va a los hombres. Sin embargo, conste, él nunca, eso sí, yo estoy seguro de eso, y nunca reproché al Señor, no, que si después de casarme y esto y lo otro, porque eso fue una de las oraciones más contestadas mías y eso nunca se lo reproché al Señor, de decirle desde que me casé, me empezó a pasar esto y lo otro. por Jamás, tu hija. jamás. Eran procesos. Yeah. Era Yo sí. creo que él, en todo eso, él es muy bueno como mantener la calma. Mm. Y yo soy así como que, ok, necesitamos dinero, ¿Qué temperamento eres tú? Entonces, ¿Alcohólica? melancólica. Quizás un poquito colérica. Colérica. No, yo sé que no se me nota, pero Sí, es brava. a veces me sale monstruito. Todos Cuando, tenemos un jugamos, monstruito adentro. cuando jugamos uno. Ah, sí. Entonces, lo más difícil yo creo obviamente fue lo económico, pero obviamente yo también no ayudaba mucho. Yo como que me paniqueaba mucho y yo le decía, ok, tú tienes que moverte, tienes que hacer algo, no, los trabajos no te van a llegar así como que de la nada. Y le ponía mucha presión y obviamente eso ocasionaba muchas peleas y muchas... De hecho disculpa que te interrumpa, algo que me pasaba a veces cuando, como yo me sentía esa presión, no estoy recién casado, ahora tengo una responsabilidad de un hogar, tengo que hacer algo, ¿no? Muchas veces yo no tenía trabajo, yo agarraba mi carro y me iba, ¿no? Y eso era un acto de fe, Ya. porque agarraba mi carro y comenzaba a manejar.
Pensando que estaba trabajando. Sí, es que sí, comenzaba a manejar. De hecho, me recuerdo una vez estábamos mal económicamente, que yo solamente tenía $2.75 para meterle un poquito de gasolina al carro. Y yo me fui, le puse eso, me dio hasta vergüenza entrar al 7-Eleven y darle esos $2.75. ¿Cash lo tenías? Sí, cash. Ah, Ni en la tarjeta creo que estaba en negativo. Y los eché y empecé a manejar. Y yo hacía como si iba para el trabajo. Y el señor, de verdad que ya, el señor me sorprendió y inmediatamente me llaman, oye, que necesito ayuda con esto. Y me fui, ya iba en camino. Ya, le dije, ya iba en camino. Y me fui e hice ese trabajo y ese trabajo alcanzó para suplir varias necesidades que había en el hogar. Entonces, y no lo hice una sola vez, porque fueron muchas veces que nos vimos en esa situación. Y creo que puse a prueba la fe. Y dije, Señor, o haces algo o haces algo. ujú. Y empezaba a manejar y en el camino muchas veces regresaba a la casa sin nada y muchas veces me salía algo por ahí, pero el Señor nunca faltó la comida en la mesa. Y ahorita como Paola ya es Ahora, enfermera ya. sí, ahora ella me ha dicho Ya. que trabaje 2 días. ¿no? Ya cuando no tiene trabajo, no se va por la calle, se tira el sofá. No, ahora gracias a Dios, No iba a Starbucks, ¿eh? gracias a Dios el Señor nos va bendiciendo, pero muchas veces siempre Claro. en otras áreas uno siempre sigue batallando y siempre sigue trabajando y al final pues creo que la obra del Señor se va perfeccionando con el Ujú, tiempo. ujú. Seguimos mejorando, aprendiendo. El que diga que ya se la sabe toda, pues que se vaya con el Señor, ¿no? ¿Verdad Pero que se vaya? sí, pero mientras estemos aquí siempre tenemos que tener Yeah. la mentalidad de un discípulo, ¿no? De aprendizaje Yeah. constante. Más que lo financiero, yo creo que a lo que llevó lo que estamos tratando de trabajar es nuestros dos caracteres implementados. Mm. A ver. No solo eso. No, pues porque es que imagínate, ¿no? Qué bonito es, no, y qué bonito es, ¿no? Cuando esos muchachos se van a casar y los dos ya tienen un plan financiero, ¿no? Establecido y chévere. Pero van a batallar en otras áreas Ya. también. O sea, de eso no se lo va a quitar nadie. Eso No, y lo nunca. económico yo creo que a veces, por más preparado que tú estés, yo creo que el Señor en ciertas partes, así sea al principio, en la mitad o al final, lo va a testear a uno lo Ujú, va a probar a uno con lo económico. Porque a nosotros fue al principio, cuando nosotros nos casamos prácticamente por la misericordia de Dios, ¿verdad? Y por la ayuda de todos ustedes que me ayudaron uno me compró la comida, el otro nos compró eh, esto, lo uno, lo otro. ujú. O sea, fueron muchas ayudas. Yo creo que me gasté $4,000 en mi boda, ¿verdad? Gloria a Dios. Obviamente el apartamento hay que pagarlo, ¿no? Entonces eso fue otro dinero. Pero $4,000 se fue en la comida de ustedes, yo creo, ¿entiendes? O sea, fue eso. Eso fue una bendición también para nosotros, ¿no? Un hermano que yo aprecio mucho y yo quiero mucho y a lo mejor lo vemos en este podcast un día de esto, nos dio la comida. A ¿Quién? nosotros. El hermano de Eli. Ese Elías. Él ahí ayuda bastante. Bueno, de hecho, él fue el que te dijo, órale, ya salte de aquí porque tú trabajas para él. Sí. Ya salte de aquí, ya no te va a pagar por día. ¿Quién hace eso? O sea, en verdad que eso fue una forma, para mí, como que muy como que, wow, qué bendición, ¿no? Ujú. Un favor de Dios, porque la mayoría les toca tirarse a la nada, Ujú. y los jefes diciendo te va a ir mal, te va a ir mal. Obviamente tú tuviste que también buscar, tú me dijiste que tú ibas al Home Depot y entregabas tarjetas y todo Ujú. eso, pero que tenga alguien que dice, mire, si tú te sales, yo te voy a apoyar en esto. Y te apoyó los primeros meses, ¿verdad? Él te Sí, sí, daba, él claro. te daba los... Claro que sí, sí. Ujú. Siempre, de hecho, hasta hoy en día, sí, yo sé que si yo lo busco y le pido ayuda, él nunca me va a decir que no, nunca, siempre ha sido de los que siempre ha estado ahí, ¿no?
pero llega un punto en el que uno tiene que también salir de la comodidad, ¿no? de Porque la ala de la ya, gallina. ya, y salir adelante y buscar la manera por uno mismo, pero eso sí, algo que le reconozco a él es de que nunca, desde el principio, él siempre me motivó a eso, a trabajar. Ujú. Ahora, Manuel. Sí, Ya, shut up. ya. El micrófono te huye, Paola. El hermano Elite de esas personas que tú no pensarías que, porque, bueno, todos lo conocen, le dice, es el más callado, es el más pero es un tigre para Mm. los negocios. Sí, Y también tiene mucho, porque él es muy amplio, igual que el hermano Andrés, ellos son muy generosos, muy amplios. Cuando él me contrató en Lee, ahí me empezó pagando bien para lo que yo sabía. Y a los 2 años le pregunté ya cuando no trabajaba con él, de que hay preguntas incómodas, le decía, yo valía lo que... valía mira, pura pérdida, me dice. Era pura pérdida, pero ahí te echaba la mano. Me lo dijo, no me lo dijo así de mala gana. Me lo dijo, En broma, pero de verdad. ajá. Muy bien, ¿sí? Bueno, hace pedazo, dice Lee. Ok, amor, Que es así. una pregunta ¿Qué? para Paula. Aleluya. ¿Cuál ha sido? ¿Qué? Ok, ¿ya? Ya se va a inventar. Yo tengo preguntas. Ujú. yo tengo como 7 preguntas. Ok, te tengo una a ti, a Paola. ¿Cómo puede una joven encontrar su identidad sin compararse? Esas Mm. preguntas de Diego difíciles. Tan profundas. Vamos, pero Ok, yo sé que Paola tiene mucho que ver. Dime, Ay, que no me preguntas cuál es tu comida favorita. dijo Sammy que... No, dijo Aníbal. Le dije a Aníbal que... Porque él no me escribió nada para la pregunta de Sammy Lee. Yo le mandé mucho. Y me dijo, disculpa, ya no alcancé. No, tranquilo, me mandaron casi 30. Me dice, ni que fuera examen, le dice. Ni que fuera examen para Sammy Lee. Esas preguntas de Heidi son como examen. Te la cambio si quieres. ¿Cuál No, era? dila otra vez. ¿Cómo una joven puede encontrar su identidad sin compararse? ¿Qué consejo le darías? está- ¿Cómo compararse como con otras muchachas? Sí, Right, porque yeah. tú sabes que entre mujeres a veces uno tiene esa idea, oh, esa es mejor que yo, o sea, si tú en algún momento sentiste eso, o sea, ¿qué consejo le puedes dar a una persona? ¿Cómo encontrar su identidad sin compararse? Yo creo que, bueno, tal vez una de las áreas que tal vez como que decimos que nos gusta compararnos mucho es como, tal vez como en lo físico. Ok. Y yo creo que muchas muchachitas, obviamente, en la adolescencia, eso es como que, lo más importante, cómo te miras en la adolescencia. Ya. Y especialmente, pues, como con las escuelas, cómo son ahora. Entonces, creo que como adolescentes batallamos también, especialmente cristianas, batallamos como adolescentes. Ahora, Paula tenía la misma cara de que tenía 15. Tú entras a la Sí, casa de es Pablo, joven el papá de ella, y ahí están ella los 15 y se ve igual. Eso es bueno. Creo que las adolescentes tal vez batallan mucho en esa área porque obviamente nos vemos diferentes a las otras muchachas, de la forma que vestimos, también cómo nos comportamos, conversaciones y todo eso. Entonces, creo que una de las maneras que tal vez para no como que compararse es como que recordar por qué haces todo lo que haces. Mm. Y 2, también recordar a quién tú le sirves, quién te creó a ti. Entonces, porque sí, tal vez es fácil, especialmente con todo eso de social media ahorita, es muy fácil compararte, y la mayoría de veces ni es verdad lo que miras en social media. yo por eso no tengo social media. Sí. Entonces, es muy fácil compararte con lo que miras en el teléfono, como que, ay, ella tiene su pelo más bonito que yo, o ella se mira más bonita que yo, o lo que sea. Pero solo saber que tu identidad está en Jesús y que al final del día, no sé, Él fue el que te creó única, tú tienes fortalezas, tienes debilidades, pero también Dios te hizo con cualidades que nadie más tiene. Ujú. Entonces, creo que sí, no sé, eso, no sé. No, muy bueno, ¿no? Y yo te hice la pregunta porque sé que muchos jovencitos de la iglesia te admiran. Entonces yo dije, ok, son preguntas que pues
o sea, pueden ayudar a una Ya. jovencita porque pues las jóvenes batallan mucho y a veces Y los jóvenes también, pero somos más las mujeres, o sea, mentalmente, o sea, por compararse, querer ser mejor que la otra. Entonces, pero right, sí, muy bueno. ya. Y yo creo que aún así, como que de adultas a veces uno también batalla con eso. También, todavía sí, a veces batallando. Sí, a veces como que el querer como que fit in, ¿cómo se llama? Ujú. Tratar como de Como encajar, Encajar. pero obviamente el otro día escuché algo que dice, cuando tú eres diferente, cuando te vistes diferente, hablas diferente, tú crees que es algo malo, la sociedad lo hace ver como algo malo, o como que la rara, she doesn't fit in, like, es como que la que, Oh, La sí. excluida. pero en realidad eso es algo bueno, que seas el raro, que seas Especial. el excluido, ya eres especial, Ujú. sobresales del montón. Ya. Y eso es lo que Dios nos mandó a hacer, ser luz en medio de tinieblas. Entonces, el hecho que te califiquen como la rara o maybe no tienes muchos amigos, eso solo significa que estás haciendo tu trabajo como hija de Dios. Entonces, tal vez el mundo te diga como que, ok, tú eres feíta, eres la rara, pero eso es pura mentira. Ujú. Obviamente del diablo, es lo que quiere que tú creas. Pero lo único que significa es que estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Y obviamente Exacto. al Dios al ver eso es como que, ok, estoy orgulloso de ti. Ya. Edwin, de lo que tú puedas contar, aunque ya creo que se puede contar todo, porque ya arreglaron la situación en El Salvador. Pero de lo que tú puedas contar, ¿cómo hubiera sido tu vida si no tú hubieras venido del Salvador? He sido narco. ¿Narco? ¿Cómo le llaman en El Salvador? Un narco. ¿Un narco? No, ni por cerca, no. No, narco no. No, un pandillero, quizás. Pandillero. Un pandillero. No, De lo que tú puedas hubiera sido un narco. Un No. asesino hubiera sido esto. Nos van a llamar a las autoridades. No, yo creo que Paola, eres muy inesperada con tus comentarios siempre. Ay, es mi mecanismo. no sé, yo creo que el Señor tenía un propósito en mi vida, porque a los 15 años yo estuve a punto de tomar una de las peores decisiones de mi vida, y era ingresar a una pandilla. De hecho, recuerdo que yo iba a cumplir 15 años un domingo, ¿no? Digamos que el domingo cumplía 15 años, y yo quería que a lo mejor ese quizá fuera el regalo de mi cumpleaños, ingresar a una pandilla. Y era un niño de 15 años. Entonces, sorprendentemente, yo recuerdo que mis papás sí habían tenido conversaciones con nosotros, ¿no? De que un día van a estar con nosotros, Tus padres ya estaban aquí en sí, Estados Unidos. mis papás ya estaban viviendo en Estados Unidos, pero nunca nos habían dado una fecha de que cuándo van a salir o cuándo van a estar con nosotros. Entonces, yo estaba cumpliendo 15 años, iba a cumplir 15 años el domingo, y el viernes antes de ese domingo recibo una llamada de mi papá y me dice, ¿te alistas? Porque el lunes a las 4:30 de la mañana vas a salir para Estados Unidos. Entonces, primero yo me detuve y yo dije, ok, ¿aquí qué pasó? Mis planes se acabaron. Porque el lunes ibas a ingresar a la pandilla. No el lunes, pero quizás entre el lapso de esa semana, de esa ¿no? semana. Y fue algo que yo ya estaba determinado. Quizás eso hubiese sido uno de los fracasos, ¿no? De mi determinación, que es al completar algo, porque yo ya estaba determinado en que quería hacer eso. Y a mi papá cambiarme los planes, digo mi papá, pero era mi papá, ¿no? Dios, cambiándome los planes, porque él quizás dijo, no, va para allá. Y si no lo muevo, si no lo saco de donde él está, va a ser eso. Y así fue como yo pasé de quizás a este momento estar preso, quizás a este momento quizás ser alguien buscado, alguien que se ande escondiendo, que no sé cuántos crímenes hubiese cometido al estar acá, ¿no?
De hecho, cuando yo llegué acá a los Estados Unidos, yo tenía un primo que éramos muy cercanos, ¿no? Siempre andábamos juntos. Y él un día me llama y me dice, yo le doy gracias a Dios porque te fuiste. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque yo he hecho cosas de las que me arrepiento. Entonces, ahí yo no era cristiano, no era nada que ver. Yo dije, pues ni modo. Pero hoy en día yo reflexiono y medito en eso. Y yo digo, ¿de qué cosas el Señor no me libró? Me guardó de hacer, ¿no? Me protegió en esa área. Y creo que mi futuro, yo no sé si tuviera 29 años, si hubiese cumplido los 29 años allá en El Salvador, no creo que hubiese durado mucho, quizás sí, o quizás estuviera preso, no sé. Entonces, eso Hubiera agarrado Bukele. me hubiera agarrado Bukele. Lo digo, lo puedo contar con libertad porque eso pasó hace más de ya 15 años. No, y nunca entraste legalmente. Exactamente. O sea, oficialmente. Ya todas las personas que nos crecimos juntos, ya algunos no están, algunos murieron, algunos quizás están presos, lo que yo no tuve contacto ya. Llegué acá y yo tomé una decisión también. Yo dije, ok, de aquí en adelante, una nueva vida. Tuve la oportunidad aquí también, cuando llegué y estuve estudiando, de que me presentaron drogas, me presentaron esto y lo otro, y tuve la oportunidad de caer otra vez a ese tipo de vida, pero tomé la decisión también que no quería hacerlo. Eso es interesante. Porque a veces la gente dice, de donde Dios me sacó, y uno me sacó de las drogas, me hizo del alcohol, pero obviamente pues ya hiciste y deshiciste. Y obviamente está como que Dios me sacó de ahí y obviamente estoy muy agradecido. Pero también como dice Edwin, él nunca llegó a hacer nada de eso. Entonces también está la otra parte de lo que tienes que estar agradecido de lo que Dios no te sacó. You know what I mean? No lo dejó como que entrar a ese mundo. Entonces, creo que eso es muy interesante también, que a veces uno dice, uno solo está agradecido como que se escuchan los grandes testimonios del alcohol, de las drogas y todo eso, pero uno no hizo eso, pero de que el Señor te libró, entonces de cualquier otra manera el Señor te rescató de algo, aunque no llegaste a hacer ese algo. Y Él lo hace todo el tiempo, o sea, cuántos accidentes nos libra, Right. de cuántas miles de cosas nos libras a diario. Ya los muchachos casi se tienen que ir. Entonces, ha pasado 1 hora y media, no se siente el tiempo, Wow. ¿verdad? Tremendo. ¿Tienes una última pregunta? Porque yo tengo 4 que les voy a dar. Entonces, habla tú. No, tengo una dinámica. Pero Yo tengo una pregunta también para ustedes, pero bueno, después. de hecho, Después. eso era la pregunta, la dinámica. Edwin, nos hagan Vinimos para que nos entrevistaran. No, normal. Es que casi no hacemos ya podcast ella y yo juntos, entonces nosotros normalmente preguntamos, casi no hablamos así de nosotros. Pero está bien. Me gustaría que los dos nos hagan una pregunta. Bueno, si tú quieres a mí y Paola a mí, ¿ok? No te la Y el otro, me gustaría que le dijeras Edwin a Paola y Paola a Edwin algo por lo que Lo mucho que ustedes, se quiere. algo por lo que ustedes están agradecidos el uno del otro, que normalmente no se lo hayan dicho, no se lo hayas dicho. O si no pueden, si está eso muy complicado, un complemento que normalmente no le diga el uno al otro. Ahora, cuando lo mires a él, el micrófono, agárratelo contigo. Damas primero. Dime algo. ¿Vamos a hacer eso primero? Sí. ¿Sí? ¿O quieres hacer las preguntas para nosotros primero? No sé, lo que ustedes quieran. No, dale entonces, Albert. A ver, dímelo. Dale, Edwin, tú primero. Yo, primero pues quiero decir que me siento muy privilegiado, ¿no? Muy honrado de tener a alguien, una compañera, una bendición que el Señor me dio a mí y alguien que es muy determinada también y que me complementa de una manera que hasta yo me sorprendo porque yo soy una persona muy proactiva, ¿no?
que si me dicen vámonos ahora mismo a tal lugar, yo voy. Que si me dicen esto y lo otro, yo voy. Si me dicen hagamos esto, yo lo hago. Y ella es una persona que muchas veces me tiene que decir, no, cálmate, hoy vamos a estar en la casa, Alguien que es la tranquilo, misma dinámica de ustedes. viendo una película, vamos a relajarnos, compremos palomitas, compremos esto y lo otro. Y me toca a mí como que, ¿sabes qué? Está bien, me parece una buena idea, me parece un buen plan. Y pues eso creo que me controla, a mí me complementa, ¿no? Y la determinación de ella de que a pesar de sus limitaciones, quizás por ejemplo, cuando estaba en esa lesión, ella siguió adelante con su objetivo, llegó a completar sus estudios, ahora es una enfermera graduada, está ejerciendo su carrera y está pudiendo ayudar a otras familias a que puedan tener una vida mejor, porque prácticamente eso es lo que está llevando a esos hogares, ¿no? Está llevando tranquilidad y está siendo de ayuda y de bendición para otras familias. Entonces, Wow. Paola, trata de superar eso. trata de Ay, superar. no. Ok. No hay palabras. No hay palabras. No tengo Dejó sin palabras. Me robó las palabras. Bueno, ah, yo creo que una de las cosas que tal vez no digo así mucho o no le agradezco mucho es que, pues, obviamente, como dicen, nos complementamos. Entonces, yo soy como una de esas personas que a veces dudo mucho de mí misma o a veces soy como que un poco negativa y él siempre, obviamente, sí se puede, todo se puede, Entonces, siempre como que está animándome y a veces él cree más en mí de lo que yo creo en mí. Entonces, quiere llorar. Ah, Ay, la arruiné. Entonces, sí. No, porque sé que eres capaz, todos. Right, y obviamente también, pues por algo que siempre como no le digo mucho, pero que gracias por trabajar y hacer lo mejor que él puede para mantener nuestra familia, porque yo sé que obviamente requiere de mucho esfuerzo y mucho sacrificio. El hombre tiene una gran responsabilidad que no me gustaría tenerlo. Yo trabajo, pero para right. gastarlo. Para ya no gastarle tanto el dinero a él. Pero la responsabilidad que tienen los hombres es muy, muy pesada, entonces, thank you. Claro que sí. I love it. Que Me veas. gustó. Ok, antes de que ellos nos pregunten, ¿tú tenías alguna pregunta? No. Yo tengo. No te vas a copiar, Paula. Tú invítate tu pregunta. Ay, yo no tenía una Google. ChatGPT. ChatGPT. A ver, a Dale ver. tú, sí, ya A lo ver, a ver. tienes. Sí, ok. Bueno, Ok. mi pregunta va complementada de dos partes, ¿no? Ok. Él pensó. Ah, sí, de hecho sí. Yo dije, ok, yo tengo que hacerles una pregunta. Yeah. Entonces, yo sé que ya han dicho que la inspiración de ustedes para abrir el podcast fue que querían conversar más, ¿no? Ujú. Ok, entonces basado en eso, ¿cómo ustedes ven su podcast de hoy hacia 3 años, vamos a ponerle? Porque este proyecto va a crecer, este proyecto no se va a quedar así. ¿Cómo ustedes lo ven a largo plazo? ¿En qué área? ¿En números? ¿En impacto? Sí, claro, ¿Todo? En ambos. en general. Dale, Tomo. No, ¿cómo? No, dale, dale. Dale la respuesta corta de lo que yo voy a decir. No, pero pues, bueno, una de las cosas que pues hablamos que era por la comunicación y todo, pero aclarando aquí, porque quiero aclarar eso, es uno de los sueños que Kevin siempre ha tenido. No es como que sean los míos, pero, o sea, son Ella me apoya. partes.
Ajá, de Ujú. lo que yo quiero apoyarlo a él. Y entonces todos me ven aquí, pero es un reto para mí porque mi temperamento, mi carácter, o sea, son como muy diferentes a los de él. Entonces, para mí es un reto cada día estar aquí y obviamente lo hago por amor a él, o sea, cumpliendo el sueño que él quiere. Pero él siempre me ha dicho, o sea, que esto lo ve más allá, no solo de una comunicación. Entonces, pues verlo de aquí a 3 años, digo yo, o sea, impactar a más vidas. Se nos han abierto muchas puertas a pesar de que hemos, o sea, empezado 5 meses, dijiste, ¿no? Ujú. O sea, hemos entrevistado a muchas personas que nos han sido de mucha inspiración, testimonios, Como ustedes, pastores, como ustedes. O sea, pastores como usted. entonces siento que de aquí, o sea, vemos que desde ya estamos comenzando con que Dios nos ha respaldado El en todo favor lo de que, Dios. Sí. exacto, en todo lo que hemos hecho. Entonces, de aquí a 3 años, si siempre ponemos en prioridad a Dios, siento que pues pueda llegar a miles de personas, alcanzar objetivos, o sea, testimonios que puedan impactar no solo en números, también, o sea, como dice Kevin, la humildad falsa no vale, porque pues sería No, falso claro. decir que en números no nos gustaría, pero también en números, pero también impactar a alguien, o sea, a miles de personas, o sea, llegar a más personas. Así es. Lo curioso es que Heidi, a ella le cuesta más estar aquí porque sí, en sí es lo que Ya. fue lo que Tu idea, mi idea y prácticamente. mi sueño y todo, pero la gente quiere más a Heidi en el podcast. A veces no comentan, pero me dicen, hey, déjala hablar, queremos escuchar a Heidi, ¿entiendes? Porque yo hablo más. Entonces, normalmente pasa así, el que a veces no quiere estar aquí porque no es el sueño, o ella sí quiere estar aquí, pero no tanto como yo. No. No, ella lo hace por amor. No es obligada, Ella, no es ella, obligada, pero, o sea, para 50 mí la es un hora reto mejor. estar hablando Ya. continuamente, o sea, como que, no sé, es diferente, Ya, no ya. sé cómo explicar. Es algo que Para él es estoy- algo natural y para Exacto. ti tienes que poner trabajo. trabajo. Y si tú ves, o sea, él ya tenía experiencia con los otros videos y Ujú. cosas así, entonces siento como que él fluye más en cámara. No, Eso es pero así honestamente, has mejorado bastante. Yo te lo dejé saber, ¿no? Sí, ahorita me Y- interrumpes, antes no. Sí, desde el primer episodio para acá Yeah, sí. hemos visto cómo has crecido y esto va para arriba como la espuma, ¿no? Esto, Eso es un buen ejemplo de lo que es un matrimonio. sí. Ay, Ay, wow. ay, sí, sí. Llega, Sí, sí. bro, Ahora- y es que, bro, llega al corazón. Oye, es pero tienes que avisar porque que ella llega. no está listo para esas barras. Imagínate yo viviendo con ella todos los días, cuántas veces no me llega al corazón. Tienes que avisar la próxima vez. No, ¿Qué voy a la cortaste, iba a decir. Ok, Ya, dale, no, dale. ya se me fue. Ah, Sí. no, eso en sí fue una inspiración. Wow. Bueno, está Kevin, entonces, bien. Ok, ¿cómo ves este proyecto? está bien. Bueno, yo lo he empezado contigo, ¿verdad? A mí, yo siempre he querido tener hacer videos en YouTube, pero con un impacto que no sea solamente entretenimiento. Y ahí fue cuando se me vino la idea en el 2020. Quiero hacer un podcast, pero necesito hacer algo con alguien. Entonces, en ese tiempo, Edwin y yo estábamos bien cercanos en cuanto a pasarle tiempo juntos, ¿verdad? Entonces yo le dije, esto tengo que hacerle con alguien que sea bien cercano, porque si no, no va a funcionar. Que sea alguien que tenga para hablar y que a mí me emocione hablar con. Entonces, me acuerdo que con Edwin he tenido, además de mi esposa, las mejores conversaciones que he tenido ha sido con Edwin, desde Cristo hasta aliens, o sea, Para que la tierra es Ajá. plana y todo eso. todo eso. Una vez vimos un ovni, no, mentira. Cuidado. Una vez vimos un meteoro, era verde. A ver, Edwin y yo nos sentamos cuando estábamos solteros a escuchar música y a discutir la música, ¿entiendes? A decir, este me gustó, esta me gusta. Entonces, encajo muy bien con él, aunque él es colérico y yo soy sanguíneo, pero encajamos muy bien. Entonces así empezó el podcast, momentos de café o con café, ya no me acuerdo, porque normalmente tomamos café cuando hablamos. Ujú. Entonces, pero eso es bien difícil hacer algo cuando tienes dos horarios diferentes, Ujú. ¿verdad? Entonces, mi esposa y yo tenemos horarios similares en ciertas partes del día, right? So,
cuando empezamos el podcast, no esperábamos el favor de Dios y la ayuda de nuestros pastores para entrevistar a personas de mucha influencia, right? Porque pues el podcast, tú puedes llevar este episodio a amistades tuyas en El Salvador y a familiares, pero digamos un pastor puede llevarlo a 700 personas más de su iglesia, right? Si lo publican. So, eso fue un strong start, como un inicio bien Sí. fuerte, donde yo dije, ok, el Señor quiere hacer algo con esto, ¿verdad? Y yo no sé por qué, yo esperaba que el pastor me dijera algo. Sincérate, Ajá, sincérate. ok, me dijera, no estoy de acuerdo con esto. No sé por qué, porque él no es así como que se meta en la vida de uno, ¿entiendes? Él es bien en lo suyo, nada más en las cosas de la iglesia, pues sí tiene el control como debería de ser. Pero no sé por qué, pensé que me iba a decir, no me gustó esto, pero no, o sea, todo lo contrario, me dijo, o sea, que le gustó mucho. La pastora, sabemos que lo publica en todo lado. Las fan número 1, la seguidora número 1, eso. Ella es. Entonces, cuando yo vi eso, yo dije, ok. Y él me preguntó, el pastor, cuando grabamos el video de él, me dijo, ¿para dónde quieres llegar con este podcast? Yo le dije, donde el Señor quiera, porque no solamente es lo que yo quiera, sino lo que Él quiere. No, pero la cuestión es que el Señor siempre va a querer, pero ¿hasta dónde puedes llegar Exacto. tú? So, ¿Hasta dónde estás dispuesto? Me quedó mirando así y me dijo, entonces en mi mente me dijo, ok, Él quiere que hable sin humildad falsa. Entonces le dije, pastor, ¿usted quiere que yo hable sin humildad falsa? Y me dijo, sí, habla sin humildad falsa. Entonces yo le dije, no, yo quiero entrevistar a muchas personas que para mí han sido de mucha influencia, a muchos cantantes, cristianos, quiero entrevistar a muchas personas que tienen testimonios, que van a ayudar a muchas personas. Algunos de ellos están en la iglesia, otras personas que han sido, que son más influentes en cuanto a lo cristiano, Pastor Crossley, los pastores que vemos, ¿verdad? Solamente de lejos. Y yo siento que puede ser posible porque veo el favor de Dios, pero no, yo veo algún día solamente haciendo esto. Viajando a diferentes ciudades a entrevistar a diferentes personajes influyentes en cuanto al movimiento pentecostal o el movimiento cristiano. Veo entrevistando a Jesús Adrián, a Alex Campos, a todos ellos, porque he visto, y hay muchas personas, digamos, Matías Mesa, él es una persona que ya entrevistó a Marcos Vidal, ¿entiendes? Y Marcos Vidal es de España, es el cantante cristiano más grande de España, y él ahorita hizo un libro, está de gira, y yo lo miro a él, y tengo conversaciones con él. La entrevista a él viene pronto, y digo, wow, pero sí se puede, o sea, sí se puede, tus sueños sí se pueden cumplir. Entonces, en lo de los suscriptores, no sé, eso no tengo yo control. ¿Cuántos suscriptores vamos a tener? Pero siempre es bueno ponerte objetivos. Yo, como le digo mi a Paola, objetivo es no cuántos suscriptores, mi objetivo es cuántos videos, porque yo puedo controlar los videos que puedo subir, que podemos subir. Mi objetivo es, ok, los primeros 100 videos. ¿Entiendes? Eso me va a enfocar en hacer los primeros 100 videos. Y son 2 años y algo, ¿verdad? Y tiene Ser constante. Exacto. Y cada video tiene que ser mejor que el otro. El contenido no lo controlo mucho porque no sé, hasta ahorita no, pero van a haber personas que no van a tener mucha chemistry con nosotros, o de pronto van a ser como que la cámara me da miedo, pero entonces eso no lo controlo, pero sí hay cositas que la edición, cosas así, ¿verdad? Que sí lo puedo controlar. Entonces, ese es mi objetivo, los primeros 100 videos, ir mejorando poco a poco. Pero sí veo el podcast como algo grande, algo masivo. Creo que el Señor, yo siempre le he dicho al Señor, yo quiero hablarle a mi familia en Colombia, evangelizarlos a ellos, la familia más que todo de parte de mamá, porque yo me crecí con parte de papá, y la parte de mamá,
ellos nunca han estado en verdad Ujú. 100% en las cosas de Dios. Involucrados. Y yo dije, pero ¿cómo si yo estoy aquí? Y aquí me tienes y aquí yo estoy hablándole a los jóvenes, estoy ayudando en las casas de ayudamiento como todos nosotros. No puedo. O sea, si empiezo a llamar solo para eso, se van a dar cuenta y ya ni siquiera me van a contestar. Ujú. Pero mire, ellos son, de Son parte de medio. mamá, ellos son los número uno que ven. Ellos fue los que te Ellos fueron los que me Que el mandaron Señor los mi bendiga y abuela se los Oneida, multiplique. mi tío Darwin, mi tío Edwin, mi tía Maida, las hijas de ella. Un saludo al tocayo. Yo, Edwin. El tío Edwin. Entonces, el impacto también que yo sé que va a hacer, que está haciendo ya. Desde que nosotros abrimos el podcast, muchas personas le escriben a la pastora, este episodio me ayudó mucho en esto, y ella pues nos lo manda a nosotros, o a veces nos lo manda a nosotros directamente. Entonces, sí, yo creo que cuando tú eres sincero con Dios y hay una canción de Husarian que dice, mis sueños, no me acuerdo, pero mis sueños se quedan pequeños, ¿entiendes? Cuando tú empiezas a buscar, a hacer el sueño de Dios, el sueño de Cristo es que las almas se salven. Y cuando tú empiezas a cumplir el sueño de Dios, Él empieza a trabajar en que tu sueño se cumpla. Y es mucho mejor porque ahorita lo tengo con Heidi, ¿verdad? Ella Ujú. complementa muchas cosas que aunque ella piensa que no, que hacen esto posible, ¿verdad? Claro. Ustedes llegaron a la casa, está impecable, ¿verdad? Sí, claro. Exacto. Muy linda, muy linda. Eh, Tienen una linda casa. Es que es así, Dios es un Dios de pacto, acordémonos, ¿no? Y Dios va a honrar el pacto que tú hagas con Él. Y si tú pones y dices, señores, yo voy a hacer este pacto contigo, pero necesito que me ayudes en esta área. Ujú. Y mientras más sincero seas con el Señor, pues el Señor lo va a honrar. Me gustó una frase que dijo Pastor David el otro día, ¿no? En uno de los episodios, que dijo, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, porque los planes del Señor siempre van a ir, pero mucho más lejos que los de Oh, nosotros. yeah. ¿verdad? Es así. Y ha sido muy duro. Cada episodio a veces son 4 o 5 horas de grabación. Son cosas que nadie sabe, ¿no? Y tú lo dijiste en la iglesia, o sea, gracias por haber tomado eso carga. Para mí, pues es un privilegio, ¿verdad? Y los hermanos han sido Es que es súper, trabajo. pero es mucho trabajo. Sí, es Pero los trabajo. hermanos han sido súper. Es más, hasta los hermanos que yo sé que a veces me molestan con comentarios tóxicos, Ujú. siempre están ahí. Muy bueno tu Sí, sí. episodio y todo eso. Pero bueno, Paola, ya tienes menos 2 minutos, ¿eh? Sí. O ahí, pues, uno rápido. Esa pregunta estuvo buena. Yo creo que me voy por el mismo lado. No, hombre. Nos complementan. Complementa la pregunta. No, pues ya están hablando Ponle- de eso. Ponle la chévere. cerecita ahí ya. Hablando de eso. Yo el otro día le decía, hermano, Kevin es como de inspiración poquito porque Poquito, Poquito. nada. Poquito, ¿eh? No mucho. Pero si viene Paola, I'll take it. Sí, sí. Porque ella nunca le ha dado a nadie Ya no ni voy a un volver. poquito. No, dale, sorry. No. Ok. Es de inspiración. So, Kevin es de inspiración. Right. Porque obviamente sabemos el trasfondo de Kevin, que él antes tenía su canal de YouTube y fracasó. Entonces, no, espérate, I'm going somewhere. Todavía hablado con Yeah. él. Me acordé de Rubén. Entonces, espérense, estoy yendo a un lado bueno con eso. Ok. Entonces, él le decía a Edwin, la gente le ha hecho tanto bullying a Kevin Ujú. por ese canal y por tener, digamos, estas ideas locas de que podcast y que no sé qué, y whatever, ¿no? Y que estudió videografía y que 7 años y nunca llegó. y nunca trabajó de eso. True. Entonces yo le dije, Edwin, a pesar de todo, hay gente que obviamente dice comentarios como que, como que criticando o Ujú. burlándose. Entonces le digo, a pesar de eso, Kevin junto con Heidi decidieron empezar esto. Algo que tal vez muchos solo tienen como un sueño, como que yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer el otro, pero solo se quedan como en el pensamiento, no en la acción. Entonces, es que mi pregunta es, ¿qué ustedes recomendarían o cuál fue como que lo que los impulsó como a decir, "Ok, vamos a hacer esto"? No importando lo que la gente vaya a decir o no sé. Es como similar a la ¿Quieres pregunta. responder? Bueno, eso va más para Kevin porque
Una de las cosas que yo admiro de él es eso, porque él es como muy determinado. Si algo se lo propone, él lo quiere cumplir. Entonces, y él me ha ayudado mucho también en esa área de forzarme, Ujú. como si yo tengo un sueño, cumplirlo. Entonces, siento que eso va más para él, porque pues de él me decía, sí, grabamos los 3 episodios, de ahí ya nos fuimos. Yeah, O sea, lo más difícil es empezar, lo más difícil es tomar la empezar. decisión. Entonces, sí, como él decía, o sea, si empezamos con 3 consecutivos, o sea, ya lo hicimos, porque a veces en el 1, en el 2, muchas personas ya dejan de Yeah. grabar porque es muy pesado, esto lleva mucho tiempo, son horas de grabación, editación, entonces son muchos procesos. Entonces, pues para mí siento que él la podía responder mejor. Yo tengo 7 respuestas, pero te doy Oh 2 my porque, God. porque tienen que irse. 7 respuestas. Tengo 7 respuestas. La primera es las personas que el número 1, razón por la que las personas no empiezan a hacer sus sueños, porque ¿qué van a decir las demás personas? Ujú, Right? ujú. Pero cuando yo me di cuenta que las personas que van a hablar como quiera van a hablar. Siempre es más fácil criticar cuando no estás haciendo nada. Yeah, exacto, yeah. Ujú. So, Pero las ponte delante de una cámara y habla y vas a ver lo difícil que es. las personas que van a hablar cuando tú haces las cosas son las mismas que van a hablar cuando tú no haces nada. So, ellos van a hablar como quiera, right? Sean cristianos, no sean cristianos. Ese es como el primer factor que yo sé que las personas no empiezan a trabajar es por el miedo a qué van a decir las personas. La segunda cosa es que a veces nos pasa a nosotros, la gente que nos tiramos de muy religiosos, es que yo no sé si esto está dentro de la voluntad de Dios, right? Ujú. Y Sam lo dijo en el último episodio, si algo te aleja de Dios, no es de la voluntad de Dios. Si algo te acerca a Dios, esto me acerca, me obliga a mí a estudiar la palabra de Dios, me obliga a mí a hacer muchas cosas que antes no hacía, nada que me acercan a Dios, right? So ahí me di cuenta que esto era voluntad de Dios y un post en WhatsApp que puso, yo empecé a tener como un fuego intenso, como algo intenso de quiero empezar el podcast otra vez con Heidi, quiero empezar el podcast. Y una vez, pero como que algo me tenía. Y Carlitos puso en WhatsApp, si Dios te puso un texto, si Dios te puso un sueño en tu corazón, es para que lo cumplas, right? Y también nosotros somos semejantes a Cristo. So, los sueños de nosotros son semejantes a Cristo hasta cierta manera, right? Y si esto me está acercando a Dios, y esto va a hacer que los hermanos, porque como dije ahorita, nosotros casi ni hablamos en estos episodios, son ustedes los invitados. So, si hay una plataforma que yo puedo hacer para que los hermanos vengan y cuenten sus testimonios y ayuden a la audiencia, o sea, yo no le vi nada negativo a esto, right? Y yo le dije, he fallado muchas veces en estos proyectos, cuando empiezo los dejo, lo empiezo y los dejo, pero esta vez no vamos a retroceder. Y le dije a Heidi y le comenté al pastor. Entonces, o sea, nos fuimos con la bendición de ellos y ya no paramos. Yeah. Y cuando vimos, como dije ahorita, el favor de Dios, que nos respaldó él de principio, ya, pero es eso, para mí es, la gente va a hablar como quiera, right? Y los que te van a decir youtuber fracasado lo van a decir. Ujú. Yo le quiero preguntar algo a Heidi. Yeah. Porque, ahorita sí me vino. Porque, o sea, siempre, como tú dijiste, esta pregunta es para Kevin, que él fue el de la idea del podcast y él es su sueño, y ¿no? Entonces, le damos mucho crédito a Kevin. Por eso es un poquito de inspiración. I love it. Llega al corazón, pero también corta, ¿eh? Sí. Pero, o sea, se podría decir que para ti esto es como que this is your jam, like esto es como que tu área, tú te sientes cómodo en eso. Right. Esto es lo que te gusta, para ti esto no es trabajo. Right. Pero se podría decir que para Heidi esto es más difícil y Yeah. lleva más trabajo para ella, porque para ella esto no le viene natural. Right. Mientras que para ti tú puedes hablar hasta por los oídos. Ujú. Pero para Heidi no. Heidi, ella ha tenido que poner trabajo en Ay, esto. Entonces, te quiero preguntar, ¿cómo tú has podido superar, por decir ese como que, no miedo, pero como que salir de tu área de confort, you know? Porque eso requiere más trabajo Yeah. que alguien que le viene algo natural. Yeah. Entonces, vale. Buena pregunta. Oh my God, bueno. Ajá. Responde a la pregunta y ciérranos, ¿ok? Ok, buena pregunta. Eso sí, Dios ha ido trabajando desde que yo tuve mi relación con Dios. Dios ha ido trabajando mucho en el área que es de salir de mi zona de confort. He salido en muchas áreas
Y ahorita pues estoy en el proceso de para mí cada día es un reto más, o sea, Heidi, un reto más en la manera de que, ok, necesito cambiar esta área. Porque a veces nos aferramos de que, oh, yo soy así, yo me quedo así, es que me da miedo, muchas cosas, pero si no lo intentas, nunca vas a lograrlo. Entonces, cada día que yo vengo, estoy intentando y estoy haciendo mejor para mejorar en hablar, comunicación. Y entonces, y una de las cosas que yo siempre, a veces pensamientos van a venir, ok, Heidi no quiere. Entonces, pero ahí es donde entra cuando tú tienes de tomar una decisión, de seguir, ok, lo voy a hacer me hace inspiración por Kevin, porque pues él es mi pareja, ¿no? Y uno de los sueños de él, o sea, cumplir algo que él también ha soñado, y no solo eso, sino que pues también ¿cómo podría decir? Me ayuda a mí a forzarme en áreas que no quiero y Dios quiere seguir trabajando. Y siento que esta es una área que Dios me está moldeando. Entonces, no lo veo como que, oh, no quiero estar acá, pero lo veo de un punto de diferente, de que Dios me está moldeando a través de este podcast. O sea, cada día estar aquí enfrente y obviamente, como decía, los pensamientos y van a venir siempre a mi mente, pero tienes que tomar una decisión a veces. Así O sea, de que aunque Muy no bien. quieras, salir de tu zona de confort. ¿Ya? Okay, Ok. bueno, entonces, El 38, ya no es el 70, el 38% de las personas que miran este podcast no están suscritos. Háblales a... Ya es menos, ya. Ya bajo de Ya va 70 a bajando, 38. sí. Entonces está Bien. funcionando esto. Háblales a Edwin y Paula. Pues estamos acercando, estamos llegando a un objetivo y el objetivo es que cada persona que pueda abrir este link, este video, que inmediatamente lo primero que haga es hundirle al botón de suscribirse y darle un like. Y si quiere ir un poco extra, compartírselo a alguien, no cuesta nada. Y es gratis. Y aparte de eso, va a servir de bendición para nuestros amigos, nuestros hermanos aquí presentes. Así que suscríbase, denle like y compartan el video. Sí es. Paola, ¿quieres decir algo más antes de No, pero despedirnos? hagan un giveaway. Ah, Sí. wow, ahí está. Esto va a estar detrás de cámara. Gracias, hasta la próxima.